Buenas tardes, queridos hermanos y amigos de la Iglesia Bautista de IBR en todas partes del mundo. Me encanta decir eso porque es muy interesante que tengamos la conciencia de que Dios nos ha mandado a compartir todas las verdades de Él, no solo aquí en nuestra Jerusalén, sino en diferentes partes del mundo. Y estoy un poco entusiasmado sabiendo que hay un gran potencial en el futuro de añadir otros lugares también. Saludamos a todos los que nos están viendo por este medio y le damos gracias al Señor por sus vidas, por la protección que Él nos da, y en esta tarde yo me siento bastante entusiasmado en compartir con ustedes estas verdades del libro de Nehemías. Nehemías fue un gran hombre de Dios, un gran varón, y pues lo que estamos cogiendo este curso, por decirlo así, ya estamos un poquito introducido. El pastor Lemos trajo la introducción y también trajo la mayoría de las cosas que están envueltas en el primer capítulo, y hoy me toca a mí seguir con este estudio en el capítulo 2. Así que les recomiendo que tenga su Biblia lista para ver el libro de Nehemías en el Antiguo Testamento y tenerlo abierto en el capítulo 2 de Nehemías. En mi caso, en mi Biblia está en la misma página que el capítulo 1. La Biblia nos enseña que en este capítulo, cuando el pastor terminó de enseñar el capítulo 1, la transición que vemos del capítulo 1 al capítulo 2, donde vamos a estar esta tarde, tiene que ver con el hecho de que sabemos, y la Biblia nos deja saber, que Nehemías fue el copero del rey. Estas cosas a nosotros nos llaman la atención porque ya nosotros no manejamos o no estamos muy envueltos en el estilo de vida que se usaba en ese tiempo, donde la mayoría de las ciudades y la mayoría respondían o estaban bajo la autoridad de un rey. En estos tiempos estamos bajo otro tipo de gobierno, pero lo importante es que Dios siempre ha sido un Dios de autoridad, y ha sido mi experiencia que Dios usa la autoridad para muchas veces dirigir nuestras vidas. Nehemías debería haber sido un hombre en el cual el rey tenía muchísima confianza. Cuando empezamos a leer el capítulo 2, empieza diciendo que él tomó el vino y lo sirvió. Vamos a leer los primeros dos versos. Dice: sucedió que en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces dice, y los detalles de la Biblia le tenemos que prestar mucha atención, que dice: y temí de gran manera. Tomó el vino y lo sirvió. Esta es una de esas ocupaciones, vocaciones, hasta cierto sentido extremadamente peligrosas, porque tú puedes perder tu vida. Obviamente, el hecho que él era el copero del rey era porque él era la persona que iba a probar el vino y la comida antes que el rey lo hiciera. Me imagino que cuando en los gobiernos en todas partes del mundo, cuando han habido reyes que se han hecho de sus enemigos y todas esas cosas, muchas cosas pasan, hay muchas cosas que se trampean para esas cosas, y el ser envenenado en aquel tiempo imagino que no era muy difícil de entender, especialmente cuando querían aniquilar a alguna persona. El hecho de que entonces en Nehemías fue un hombre de gran confianza, era como un tipo de casi de guardaespaldas al rey, era un hombre obviamente de bastante influencia, tenía un carácter fiel y era una persona confiable. Cuando yo estaba estudiando este tipo de libro de la Biblia, de personajes bíblicos, como estamos lidiando con enseñanzas acerca del liderazgo cristiano, pues es obvio que nosotros debemos de ver lo que pasa en la vida de Nehemías y ver sus cualidades que nos ayudan a entender la importancia de ser un hombre o una mujer bajo autoridad y de ser una persona confiable
una persona que tiene un carácter íntegro. Para ser un buen siervo del Señor, tú tienes o debes de tener todas estas características. La Biblia nos da detalles muy importantes. Por ejemplo, nos habla del mes de Nisan y en el año 20 del rey Artajerjes. Ahora, este mes de Nisan significaba que era el primer mes del calendario hebreo después que salieron de la cautividad. Ellos ahora tienen otro calendario más, vamos a decir, más moderno en ese sentido, pero más o menos tenía que ver con los meses nuestros de marzo a abril, un tipo de primavera. Y cuando Nehemías se enteró que recibió las noticias de sus familiares de cómo estaba la situación en Jerusalén, la Biblia nos da muchos detalles y entre los detalles nos dijo que Nehemías oró un tiempo como de 4 meses. Imagínense que a veces vamos a tener un servicio de oración o esto o aquello y usualmente en el mundo que estamos viviendo tú y yo hoy, pues no se le da todo el tiempo a la oración que quizás debemos de dar. Nehemías oró por 4 meses. Ahora, ¿por qué esta fecha es importante? Yo hice unas notas aquí, hermanos, que yo quiero que ustedes sepan y ustedes le den gloria a Dios por los detalles que vemos en la Biblia. Esta fecha, fíjense, tú te preguntas, ¿y qué tiene de importancia para nosotros esta fecha? Bueno, yo le voy a ser sincero, esta fecha significa muchas cosas que si no las estudiamos, no la vamos a ver. Estas son enseñanzas que están como escondidas, porque dice que esta fecha es tan importante, fíjense, porque miren, entienda esto, para mí esto fue una revelación muy buena. Dice que establece la fecha para restablecer a Jerusalén. ¿Cómo es eso? 9:25 dice que 173.880 días desde este día, el cual fue el 14 de marzo del 445 antes de Cristo, el Mesías príncipe de este mundo iba a ser presentado a Israel. Entienda lo que yo acabo de decir. Quiere decir que antes de que todas estas cosas sucedieran, el mencionar esta fecha fue un acto profético por lo que iba a suceder en 173.880 días después de este día. ¿Por qué? Porque este día se cumplió, entienda, esta profecía se cumplió exactamente el día que entrando en Jerusalén, el 6 de abril del 32 después de Cristo, entró el Mesías a la ciudad de Jerusalén. ¿Ustedes no creen que esto es algo grandioso, algo espectacular? Que la Biblia nos da esos detalles tan exactos. ¿Tú sabes lo que me dice a mí? Bueno, en este caso en mi vida, que Dios tiene el tiempo en sus manos. ¿Quién le da gloria a Dios? Dios sabe lo que sucedió ayer, Dios sabe lo que está sucediendo hoy y Dios sabe lo que va a suceder en el futuro. Y en el caso de este libro en particular, cuando se menciona la fecha de este libro, proféticamente el Señor está revelando el día en que el Mesías iba a estar entrando en Jerusalén. ¿Quién le da gloria a Dios? Amén. Otros detalles que nos dan, yo me imagino, fíjense, ahora estoy utilizando un poquito mi imaginación, yo me imagino que ya se había establecido una confianza tan grande entre el rey y el copero, porque si yo estuviera en su lugar y yo tengo una persona a quien yo le llamo el copero, y el copero tiene un rey, que ya se había desarrollado una relación de confianza, una relación donde, pues obviamente, este hombre está protegiendo la vida del rey. Entonces, volvemos a los detalles. La Biblia nos dice que él nunca había estado triste delante del rey. ¿Qué significa eso? Bueno, muchísimo significa eso. ¿Saben por qué? Porque en el tiempo de los hebreos, en el tiempo de estas cortes antiguas, estaba prohibido verse triste delante del rey. ¿Qué le parece a usted? No podía darse el lujo de demostrar sus emociones. ¿Por qué? Porque dicen ellos en su cultura y en su manera de pensar que el hacer eso era como un insulto
insulto al rey. Quiere decir que mientras ellos estaban en la presencia del rey, tenían que estar contentos, tranquilos y muy amigables. Sin embargo, el rey notó, quizás por la confianza que ya se tenían, que algo pasaba con Nehemías. No se veía muy normal. Las personas que nos conocen, nos damos cuenta muchas veces, eso pasa mucho entre esposo y esposa, entre quizás buenos amigos, donde tú dices, ¿tú estás bien? ¿Y por qué bruta? Bueno, no sé por qué, pero veo tu cara así o tu cara así, o damos sin querer, subconscientemente, damos ciertas señales de que algo no anda bien con nosotros. Especialmente las personas que nos quieren, las madres, ¿saben? Las madres son muy intuitivas en estas cosas. Mi mamá me preguntaba a mí ciertas cosas y era como si estuviera leyendo mi corazón. Pero es que así son las cosas. Entonces, en este caso, había un riesgo, mire, póngase a pensar, había un riesgo muy grande en la vida de Nehemías cuando se dio cuenta, fíjense, cuando él se dio cuenta de que el rey se había notado su tristeza, porque él mismo sabía que no era permitido una tristeza delante del rey. Dice él mismo, la Biblia lo dice, que él tuvo temor, él tuvo miedo, obviamente, porque el escritor de uno de los comentarios que yo estaba leyendo decía, él pudiera haber pensado, bueno, si el rey se dio cuenta de que estoy triste, pues ahí va mi cabeza. Pero en este caso, me imagino que por la integridad de Nehemías, por la responsabilidad que ya había cumplido y por el récord de una persona íntegra, el rey se dio cuenta y entonces se dio cuenta que algo importante estaba pasando en la vida de Nehemías. Ahora fíjense, esto fue parte del verso 2 que leímos, que el rey le dice, ¿por qué estás triste? ¿O por qué está triste tu rostro? El rey sabía, tú no estás enfermo, lo que luce que tienes un tipo de quebranto de corazón. Y fue cuando él dice, temí en gran manera. Ahora, los dichos son importantes. En este caso había un dicho que él sabía que decía, viva el rey. ¿Por qué? ¿Cómo sabía esto? Porque era una forma de darle respeto al rey Argel. Yo espero que ustedes, a medida que vamos oyendo estas explicaciones y estas lecciones, que tomen nota, hagan nota, porque yo mismo, a pesar de que yo había estudiado Nehemías antes y hasta lo había enseñado antes, para mí fue algo refrescante. Yo le doy gracias al pastor porque a veces uno no lee todos los libros que uno debe de leer, a veces tenemos que refrescar nuestra manera de pensar al leer la Biblia. Me acuerdo cuando estábamos en el seminario que el profesor, uno de los profesores dijo, ustedes de vez en cuando ya están en el ministerio por un largo tiempo, deben hacer una evaluación, deben hacerse un tipo de autocrítica y ver cuántos sermones han preparado, vamos a suponer, de cada libro de la Biblia. En aquel tiempo yo hice una evaluación, un tipo de análisis de cuántas veces yo había predicado en Juan, en Lucas, y me di cuenta que uno de mis libros favoritos era el Evangelio de Lucas y que predicaba en muchos de otros libros. Entonces me di cuenta que había algunos libros que cual yo no visitaba mucho, no sé por qué, quizás porque otros eran mis favoritos, y como que me forzó a visitar otros libros de la Biblia del cual yo no estaba tan empapado, y para mí también fue refrescante ir a esos libros y pensar eso. Para mí este tiempo ha sido un tiempo de refrescura espiritual, regresando a este libro tan importante. ¿Qué responsabilidad tenía Nehemías? De dejar saber al rey que la ciudad estaba destruida, había una desgracia. Sin embargo, de acuerdo a los escritores de lo que yo he leído, que Nehemías usó muchísimo tacto con el rey. En otras palabras, Jerusalén quizás no era una ciudad muy favorita o importante porque realmente no estaba bajo los reinos del rey, y quizás podía haber despertado celos o otras cosas, pero en este caso
de la manera que Nehemías le presentó la idea al rey de que le permitiera ir a Judá, porque él no le dijo envíame a Jerusalén, le dijo envíame a Judá. Eso lo vemos después en los versos del 2. Vamos a leer los otros versos que siguen. Bueno, en el reino 3, perdón, en el verso 3 él dice, y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de sepulcro de mis padres, está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego? Y me dijo el rey, ¿qué pides? ¿Qué cosa pides? Ahora fíjense, esto para mí también fue muy interesante. Cuando el rey le dice, ¿qué cosa pides? La Biblia dice que lo que hizo Nehemías fue, entonces oré al Dios de los cielos. Amén. Lo primero que hizo antes de abrir su boca fue hablar con Dios. ¿Quién es la gloria de Dios? Porque este asunto era tan importante para Nehemías. Ustedes saben que supuestamente nosotros los seres humanos debemos de entendernos, debemos de comunicarnos, debemos de saber hablar. Pero ha sido mi experiencia que a veces tú dices una cosa y te entienden otras. En mi carrera muchas veces me decía, pastor, usted dijo, le digo, ¿qué dije yo? Yo no me acuerdo de haber dicho tal cosa. Lo que pasa es que una cosa es lo que tú y yo enviamos de aquí para allá y otra cosa es lo que allá se está recibiendo. Y en muchos casos hay que hacer muchas aclaraciones para evitar pues malos entendidos. Entonces, Nehemías es obvio que recibió un gran favor y gracia de Dios. Para mí fue el resultado de 4 meses de oración, ¿entiendes? Antes de hacer nada se pasó 4 meses orando. Y cuando le pide, el rey le dice, ¿y qué pides? Ahora esto es una imaginación porque la Biblia no nos dice exacto, pero a mí me parece que esto fue una de esas oraciones internas. Sálvame, Señor, ayúdame, Señor. Porque eso nos pasa muchas veces cuando estamos en situaciones. Cuando el rey pregunta qué pides, lo primero que hizo fue hablar con Dios. Y entonces, con una forma de buen tacto, Nehemías le dice, sin mencionarle a Jerusalén, que lo enviara a Judá. Y él le dijo exactamente lo que él estaba pidiendo. Compartió su visión con el rey, le dijo exactamente, la voy a reedificar. Reedificar muros y una ciudad no es una cosa de un día para otro. Inmediatamente eso implicaba que Nehemías iba a necesitar un buen permiso de un buen tiempo para estar ausente de sus responsabilidades primordiales para atender a la petición que él le había hecho al rey. Sin embargo, él estaba listo para trabajar y cumplir su meta, pero estaba esperando en Dios. Estas cosas son importantes y usted dirá, bueno, esto puede pasar hoy, puede pasar ayer. Dios es un Dios que trabaja con las personas que son responsables de nosotros, vamos a decir así, los que nos mantenemos bajo cierta autoridad. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando vino un centurión a ver a Jesús y le dijo, Jesús, mi hijo está enfermo, y empiezan y establecen una conversación y él le había pedido que Jesús fuera con él, y entonces la expresión de este centurión romano es muy interesante, aunque no vamos a hablar de eso, pero voy a hablar de lo que dijo. Le dijo el centurión a Jesús, Señor, tú lo único que tienes que hacer es dar tu palabra. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre bajo autoridad y yo le digo a un soldado que haga esto y que haga aquello. Entonces ahí hay un entendimiento bastante comprensible de lo que significa estar bajo autoridad. Ya, a mí a veces no me gusta compartir mucho las experiencias personales, pero yo creo que Dios nos permite esas experiencias para que nosotros podamos también compartirlas. Cuando yo estaba trabajando en Wachovia Bank, muchos años atrás, fue un año que ya yo había, por el tiempo que yo estaba en el banco y por la posición que yo tenía en el banco, yo tenía derecho a 4 semanas de vacaciones. Y en este caso en particular, ya yo había tomado mis 4 semanas de vacaciones.
y recibo una carta de invitación a predicar una campaña en Chile. Recuérdense, yo no era full time pastor, yo no era un tiempo completo en el pastorado, estaba trabajando part time, por decirlo así, full time en el banco, de tiempo completo en el banco, pero part time en las cosas de la iglesia. Y entonces recibo la carta de invitación a pasar 15 días en Chile predicando una campaña que ellos habían preparado. Yo tuve que hacer lo que hizo Nehemías con el rey. Tuve que, ya la iglesia donde yo estaba, que el pastor Fabio la conoce, la iglesia Briar Lake, el pastor Hudman Harris era el pastor, y ellos me habían dicho a mí, Tony, si tú puedes ir, nosotros te cubrimos los gastos, tú puedes ir, etcétera, etcétera. Me tocaba hablar con mi jefe, me tocaba hablar con, vamos a decirlo así, con respeto, con mi rey. Y yo tenía que pensar qué le iba a decir, porque ya yo había tomado mis vacaciones y yo estaba en ese momento y le iba a pedir que me diera 2 semanas libres para yo poder ir a predicar. Ahora entiendo, eso uno lo hace trabajando en cosas religiosas y iglesias, pero el banco no tenía por qué darme a mí 2 semanas libres para que yo fuera a predicar a Chile. Pero bueno, uno hace yo oré, me acordé de Nehemías, y lo puse en oración y fui a ver a mi jefe. Y le hablé y le dije a mi jefe, mire, le enseñé la carta de invitación, etcétera, etcétera. Y hice una apelación, apelé a la autoridad que me diera permiso. Y me dijo, yo te llamo en un rato. Y como a las 2 o 3 horas me llama y mi jefe me dice, Tony, haz planes para ir a Chile. ¡Wow! Eso fue tremendo. Pero fíjense, lo que yo le había pedido a mi jefe era, ok, yo lo único que te estoy pidiendo, jefe, es que me des permiso, no me tienes que pagar. Yo le dije, no, ni me pague. Ya yo sabía, honestamente, que me iban a cubrir los gastos, pero yo le dije para hacer las cosas más fáciles, le dije al jefe, mira, por favor, no te preocupes de pagarme, yo simplemente quiero el permiso y yo regreso en 2 semanas. Bueno, pues pasó el tiempo, tuve un excelente tiempo en Chile, muchas almas vinieron a conocer al Señor porque fuimos como 30 o 40 pastores de los Estados Unidos a Santiago, Chile. Para hacer la historia corta y para demostrar lo que hace Dios, cuando yo regreso a mi trabajo, lo primero que veo es un sobre arriba de mi escritorio, y cuando abro ese sobre era el pago de 2 semanas. Gloria a Dios. Dios me pagó las vacas, me pagó mi viaje misionero. A mí, ¿quién explica eso? La única explicación es Dios. Amén. Dios hizo posible, para mí fue una bendición. Entonces en este caso yo me identifiqué muchísimo con Nehemías porque él estaba pidiendo algo que era importante para él y Dios lo bendijo. ¿Usted sabe por qué? Porque en la experiencia de Nehemías, muchas veces Nehemías expresó, el Señor está conmigo. Amén. El Señor me está guiando. Entonces le pudo señalar el tiempo. Ahora, muchas cosas la Biblia no nos da los detalles, pero cuando uno lee la Biblia, interpreta la Biblia, uno tiene que pedir sabiduría para deducir muchas cosas que aunque no lo dice son verdad. Cuando él le pide al rey y apela al rey por su petición y su visión, él lo hizo con ya conocimiento, ¿entiendes?, de lo que él necesitaba, el tiempo que él iba a necesitar, los recursos que él iba a necesitar, y él fue con un tipo de planificación. ¿Cuántas veces en los estudios que hemos dado de liderazgo decimos que el no planear es planear fracasar? Ahora, mucha gente dice, no, porque tú sabes, cuando uno está guiado por el Espíritu, uno se levanta y predica y allá va que el Señor nos ayude. Bueno, yo no dudo que Dios puede hacer eso. En muchas ocasiones, me imagino que el pastor Fabio te han sorprendido. Un día fui de visita a una iglesia y entonces en el proceso de visita dijimos, pues esta mañana le vamos a dar el púlpito al pastor Tony García, que está aquí de visita. Yo no iba con la intención de predicar y tuve que hacerlo. ¿Pero por qué digo esto? Porque sí, con la experiencia y eso pude hacerlo. Pero lo que quiero decir es que yo he oído mucha gente decir cosas que en la vida real no son las correctas. Un hombre de Dios, un varón de Dios debe de prepararse. ¿Están conmigo? Amén. Debe de haber algún tipo de preparación. Sí, claro, Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere.
pero yo siempre he dicho, mientras más preparados estamos, más nuestro trabajo efectivo será. Dice amén. Yo conozco jóvenes pastores, etcétera, que por falta de experiencia muchas veces han tenido muchas dificultades. Nehemías pensó en todo, porque si nosotros seguimos leyendo esta porción, nos vamos a dar cuenta, fíjense, nos vamos a dar cuenta cuando él está dando la explicación al rey. Vamos a seguir leyendo un poco los versos. Un detalle que no tengo mucho que decir, pero estamos en el verso 6, dice que entonces el rey me dijo, y entre paréntesis dice, y la reina estaba sentada junto a él. Yo no sé qué piensa el pastor Fabio de esto, pero porque no dice mucho, nada más que ahí estaba la reina. Pero ¿cuántos de nosotros sabemos que nuestras esposas tienen algo mucho que ver con lo que pensamos y lo que decimos? Digo, un pequeño amén por ahí. So, aunque no dijo nada, su mera presencia representaba que ella estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo el rey. Y entonces el rey le pregunta, ¿cuánto tiempo va a durar tu viaje? ¿Cuándo volverás? Y dice que agradó al rey enviarme. Qué cosa más linda, más buena, cuando nosotros apelamos o damos una sugerencia o tenemos un proyecto, que a la persona que le vamos a hacer ese proyecto le agrade hacer lo que estamos haciendo. Dice, además dije al rey, si le place al rey, que se me fíjense, es que Nehemías pensó en todo. Dame cartas para los gobernadores que están alrededor, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. A mí me asombra estas cosas, pastor, también, porque en aquel tiempo no había la organización que hay hoy en día. Hoy en día los municipios están, como se dice, organizados, las ciudades están organizadas. Yo no creo que había demasiada organización en ese tiempo, pero habían gobernadores y habían personas, y como decía, al otro lado del río. Pero entonces él sabía que se iba a encontrar con otras personas y con otros tipos de autoridades al cual él tenía que darle las explicaciones. Y le pidió cartas. Y le pidió carta para Asaf, que era el guarda del bosque del rey. No era cualquier bosque, era el bosque del rey, para que le dieran madera, para él usar esa madera para reparar las puertas y las cosas que habían que reparar. Imagínense, ¿tú crees que Nehemías se sentó y dijo, bueno, sí, yo voy a ir, voy a hacer esto y aquello, sin darle explicación? No, con mucho respeto, no es que quiera congraciarme, pero me acuerdo yo un día que fui a una reunión donde había una organización que estaba, una estación de radio que había fracasado, cristiana, y había una reunión de pastores para ver cómo se podía volver a poner esa estación al aire. Y en esa organización estaban las personas que habían guiado esa estación antes y habían fracasado. Y estaban de nuevo pidiendo dinero para volver a empezar la obra de esa nueva estación. Bueno, yo venía fresquecito del banco, de las cosas como se hacen en los negocios, y empecé a hacer preguntas. ¿Y por qué fracasó la primera vez? ¿Y quiénes son los que están guiando el proyecto? ¿Y cuáles son los planes? ¿Hay algún plan de acción? No tenían nada que demostrar, pero me estaban pidiendo $5,000 para que ayudara. Y yo lo que le dije a ellos, ¿tú crees que yo voy a ir a mi pastor y decirle, dame $5,000 porque vamos a ayudar a una estación de radio cristiana? ¿Y qué van a hacer? No tengo idea, pero bueno, ellos van a hacer esto y van a hacer aquello. Bueno, obviamente yo no tuve mucha popularidad ese día y me fui temprano de la reunión. Y lo más interesante es que y no se lo digo porque tenía deseo que fracasara, pero no duró, ¿por qué? Porque vi que no había ningún tipo de plan, no había nada que iba a ayudar a llevar a cabo la obra. Nehemías pensó en todo, hasta en la madera. ¿Para qué? Para el palacio donde él iba a estar. Ahora, estas palabras me llamaron muchísimo, para mí fue una gran bendición. Está en el verso 8 y dice, y me lo concedió el rey. Ahora, pero no me lo concedió el rey así, no.
me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. ¿Quién es la gloria de Dios? Amén. So, cuando Dios nos ayuda, cuando es un proyecto que es guiado por Dios, Dios lo respalda, ¿sí o no, hermano? Dios lo respalda. Entonces fue preparado, tenía cartas y ya estaba listo para el proyecto. Ahora, le voy a decir esto entre paréntesis. Yo creo que yo me atrevería a decir que en muchísimos casos, cuando una iglesia, un siervo de Dios, unas personas se preparan para servir al Señor o tienen algo en mente que quieren llevar a cabo y están en mera acción, a mí no me cabe duda que tarde o temprano el diablo quiera meter la pata, ¿cierto? Que en algún momento va a querer poner alguna traba, alguna situación, algún tipo de antagonismo. Y eso es exactamente lo que pasó con Nehemías, porque después que él hizo todas esas cosas, otra cosa que me llamó la atención fue que Nehemías, miren, Nehemías tuvo tanta gracia, Nehemías recibió tanta gracia con el rey, que el rey le mandó un ejército que lo cuidara, con gente a caballo, capitanes. Quiere decir, imagínense cómo se sentiría Nehemías, entiendo, cómo se sentiría Nehemías yendo, yo no sé si él fue a cabalgadura o en un carro de rueda o lo que sea, pensando, wow, estoy al punto de lograr el sueño que Dios me ha dado y no estoy solo, y el rey me apoyó, y mira, me siento totalmente protegido. Me imagino que eso era una confirmación en el corazón de Nehemías de que Dios estaba con él. Pero en el camino nos encontramos con dos personajes, Sanbalat y Tobías, figúrese usted, que eran judíos. Eso es lo interesante. Dice que después, en el verso 9, que fueron los gobernadores del otro lado, el rey envió capitanes, que oyéndolo Sanbalat y Tobías, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Querido hermano cristiano, querido líder, querido joven, querido persona que quiere servir al Señor, no os extrañe cuando personas se levanten contra ti o contra lo que están tratando de hacer, cuando tu corazón te dice que lo que tú estás haciendo te lo está inspirando el mismo Señor Jesús. Hay gente que no le gusta cambiar. Yo me acuerdo que cuando estaba yo estudiando ciertas leyes de la escuela dominical y cómo ayudar a las iglesias a desarrollar escuelas dominicales, uno de los bloqueos o uno de las barreras que habían que destruir para avanzar en este caso cuando queríamos que se desarrollase un crecimiento de la comunidad es tratar de lidiar con personas que nunca quieren cambiar, que se cristalizan. No, esto siempre lo hemos hecho así. No, porque eso es nuevo. Porque nunca hemos hecho esto de esta manera. Y yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad como siervos de Dios, como gente joven, como siervos jóvenes, de tener creatividad. No hay una sola forma de hacer las cosas. A mí me encanta cuando yo veo una iglesia, un grupo de cristianos que son creativos, que están haciendo las cosas no porque todo el mundo la está haciendo, sino porque es una inspiración, algo nuevo, algo que puede llevar a cabo lo que nosotros necesitamos. Hay gente que no le gusta cambiar, status quo. Eso se llama cristalización, se cristalizan. Y la Biblia dice, para nosotros que queremos hacer las cosas, que sabemos que Dios pone en nosotros el querer como el hacer su voluntad. Amén. Amén. Y yo siempre digo que hay un hueco entre el querer y el hacer. Y voy a decir esto con mucho respeto. Yo conozco personas que se han pasado años queriendo y nunca han hecho. Desafortunadamente, cuando Dios te manda a hacer algo y Dios te lo pone en el corazón, hazlo. No importa las
Dios puede, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, nos encontramos a estos que eran judíos, supuestamente parte del pueblo, que se antagonizaron contra Nehemías. Ahora, Nehemías, volviendo a demostrar su sabiduría, entienda. Si vamos al verso 11 y 12, miren lo que dice. Llegué pues a Jerusalén y después de haber estado allí 3 días. ¿Cuántos días estuvo antes de hacer nada? 3 días estuvo en Jerusalén. ¿Qué hizo en esos 3 días? No sabemos. Pero es posible, con lo que estaba pensando Nehemías hacer, que esos 3 días fueron 3 días de preparación, de observación, de evaluación. Dice, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declararé a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, en otras palabras, no estaba rodeado de soldados, no estaba rodeado de gente, excepto la única que yo cabalgaba. Ahora fíjense que él salió de noche. Y salí de noche por la puerta del valle hacia el frente del dragón, a la puerta del muladar. Y fíjense lo que dice, y observé los muros de Jerusalén, que estaban, ¿cómo estaban esos muros? Derribados. ¿Y cómo estaban sus puertas? Consumidas por el fuego. Entonces dice que pasé luego a la puerta de la fuente del estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase el caballo que él llevaba. Entonces dice, y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta, entré por la puerta del valle y me volví. Ahora fíjense que hay algunas cosas, y no es que quiera inventar lo que no dice la Biblia, pero él salió de noche, observó los muros y formuló un plan de acción. Entonces, ¿qué pasó? Que al hacer eso, él mantuvo mantuvo silencio. No dijo nada. Confidencialidad. Gracias, pastor. Entonces, vamos a, ya queda un poquito de tiempo, voy a leer los versos y hacer algunos últimos comentarios. Dice, pasé luego por la puerta y hablé, vamos a ir al 16, y no sabían los oficiales donde yo había ido y ni qué había hecho, ni hasta entonces lo que había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Entonces, cuando lo que le quedaba entonces a Nehemías era tratar de reunirse con los que estaban allí y tratar de inspirarlos, tratar de alentarlos y motivarlos a la obra a la cual él iba. En otras palabras, nosotros como cristianos y como líderes, muchas veces quizás hay una tendencia natural que queremos hacer todos nosotros mismos. Lo hemos dicho antes, cuando uno empieza un pastorado, yo era todo, y me cuenta el pastor Fabio que también, él es el que abre, el que cierra, el que limpia, el que va. Pero en este caso, en esta obra tan magna, Nehemías sabía que él no la podía hacer solo. Entonces él hizo lo posible para motivar al pueblo a que se diera cuenta de las necesidades que tenían y las cosas que ellos mismos tenían que hacer para llevar a cabo la obra que Dios le había encomendado. Entonces en los versos 17, lo primero que él les dice, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Hay mucho que decir aquí, pero yo voy a decir 2 o 3 cosas nada más. Él les dejó saber la situación en la cual Jerusalén se encontraba. ¿Sí o no? ¿Para qué pasa? Tú dirás, bueno, ¿cómo es eso? La gente no se daba cuenta. Déjame decirles algo. Muchas veces, al igual que la gente se cristaliza
y ya no cambia, no quieren hacer esto, se acostumbran a la vida que tienen, a las cosas que están pasando a su alrededor, no ven las posibilidades que están delante de ellos, ni ven la situación en la cual se encuentran. Entonces, Nehemías tuvo que abrirle los ojos. Ustedes, voy a decirlo en mis propias palabras, ¿ustedes no se han dado cuenta en la situación en que está Jerusalén? ¿Ustedes no se han dado cuenta que necesita ayuda? Sí, no, que no puede seguir así. Entonces, él trató de apelar al corazón de los judíos para que, entonces, lo primero que dijo es, ven, vamos. Ahora él no dijo, vayan ustedes y trabajen, o háganlo. A mí me encanta que Nehemías iba al frente de su misión. La gente lo seguía a él. Si tú vas a ser un buen líder, no mandes y mandes y mandes y mandes. Tú vas, tú empiezas, tú enseñas, tú modelas y la gente te sigue. Amén. Eso es un líder del Señor. Entonces le declaró como la mano de Dios había sido bueno con él, y estoy pasándolo así por arribita, entusiasma y levanta el ánimo para que edifiquen. Y entonces, claro, tuvo que lidiar con Sanballat, tuvo que lidiar con Tobías y toda esa gente. Pero miren cómo él termina en el verso 20. Dice, y la respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Amén. ¿Cuánta gente cuando uno quiere hacer algo bueno, yo digo que esto lo inventó, no sé si lo inventé o no, pero hace mucho tiempo yo digo que siempre hay un comité del cubo de agua fría. Les voy a explicar. El comité del cubo de agua fría. ¿Por qué? Porque hay una reunión, hay buenas ideas y gente que están dispuesta a hacer esto, pero viene alguien del comité del cubo de agua fría y le tira el cubo de agua para que se enfríe y no hagan lo que tienen que hacer. Eso querían hacer Tobías y toda esa gente. Nehemías no se dio por vencido, la gente siguió, y usted verá que este libro lo va a inspirar a ser un gran líder. Dios les bendiga.